Stanley Meyer nació el día 24 de agosto de 1980 en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Vivió en East Columbus y posteriormente se mudó a Greenview Heights, donde hizo el colegio secundario. Tras terminarlo, se unió al ejército y cursó por poco tiempo en una universidad estatal. Era una persona curiosa y siempre estaba probando e inventando cosas nuevas. Y vio un problema y buscó una solución. En la década de los 70, el precio del petróleo había aumentado bastante a nivel mundial. Así que tuvo la idea de crear un motor que funcionara con agua. Su idea era tan revolucionaria que ni siquiera era necesario llenar más de una vez el tanque, ya que la misma agua se volvía a reutilizar en el motor. Stanley presentó un vehículo que ya tenía un motor que funcionaba de esta forma, e incluso lo puso a prueba corriendo una carrera en Australia. Muchos ya consideraban el invento de Stanley como uno de los más importantes del siglo. Lo que le faltaba eran inversionistas que quisieran ayudarlo en la producción masiva de su invento. Y en marzo del año 1998 se le presentó la oportunidad. Unos inversionistas belgas estaban interesados en su invento. El día 20 de marzo, Stanley, junto a su hermano Stephen, se reunieron con los dos interesados en un restaurante llamado Cracker Barrel. La reunión había sido buena. Ya llevaban un rato en el restaurante cuando estaban finalizando con un brindis. Tras el primer sorbo, Stanley se levantó y se llevó las manos al cuello y salió corriendo al estacionamiento. Su hermano fue tras él y vio cómo cayó al suelo y alcanzó a escuchar que decía: «Ellos me envenenaron», y murió. Se inició una investigación por su muerte. La autopsia no dio resultados significativos. Su final se atribuyó a un aneurisma y la investigación se cerró solo 3 meses después. Stephen denunció que una semana después de la muerte de su hermano, desconocidos robaron el auto del garage de Stanley y con ello se llevaron varios instrumentos y documentos del inventor. No se supo nada de ese vehículo que pudo haber revolucionado la industria automotriz hasta que apareció en Canadá en el año 2014 en condiciones que nunca fueron reveladas. ¿Qué pasó con Stanley? ¿Murió por un aneurisma o murió realmente envenenado? Algunos creen que hubo una mano negra de la industria petrolera que quiso callar para siempre a Stanley. Incluso, Stanley habría recibido una oferta multimillonaria por parte de un magnate petrolero por la patente de su motor a agua, la cual él habría rechazado porque sabía que su invento era un bien para la humanidad. Este invento no solo habría cambiado la forma en la que el mundo se maneja hasta el día de hoy, sino que también habría traído muchos beneficios para el medio ambiente. Al sureste de Inglaterra se encuentra la isla de Wight. Esta es la isla más grande de Inglaterra y se encuentra situada en la costa sur de la ciudad de Southampton. En ese lugar, en el año 1973, supuestamente ocurrió un extraño encuentro. Era primavera y una niña y un niño, ambos de 7 años, se encontraban jugando en un campo de golf de Sandown. Estaban explorando el lugar cuando se sorprendieron por un ruido que les hacía acordar al de una sirena de una ambulancia. Extrañados, decidieron ir hacia donde venía este ruido y se fueron alejando del campo de golf hacia un pantano. Pero cuando llegaron al pantano, el ruido cesó. Igualmente, ellos estaban interesados en descubrir el origen del ruido. Por este motivo, siguieron explorando el lugar, hasta pasar por una madera que servía como una especie de puente para cruzar un pequeño arroyo. Apenas pasaron este improvisado puente, vieron que de debajo de este salía una mano de 3 dedos que parecía tener un guante de color azul y que les hacía señas para que se acercaran. Los niños no se asustaron y se acercaron. Frente a ellos surgió una figura humanoide de casi 2 metros de altura. Su cabeza parecía estar pegada al cuerpo.
como si no tuviera cuello. Tenía una nariz cuadrada, los labios eran de color amarillo y los ojos eran huecos triangulares. Llevaba un sombrero y debajo se podían ver cabellos castaños. Tanto sus manos como sus pies tenían 3 dedos. Para los niños, este ser tenía la apariencia de un extraño payaso. El raro personaje tomó un libro y lo dejó caer al agua, para instantes después chapotear en el arroyo tratando de recuperarlo. Los niños lo único que hacían era observarlo. Una vez que el ser recuperó su libro, se alejó e ingresó en una pequeña casa metálica. Los niños decidieron irse, pero mientras lo hacían, vieron salir al extraño personaje de la casa, pero ahora llevaba lo que ellos creían que era un micrófono con un aparato amplificador de sonido. Y en ese momento, el ruido, el que los niños habían escuchado antes que parecía el de una ambulancia, volvió a sonar. Y entonces, el ser les habló. Ni la niña ni el niño en ningún momento se asustaron. La conversación que tuvieron fue sobre cómo se llamaba. El payaso dijo llamarse Sam de todos los colores. Los niños le preguntaron por su ropa, porque el estado de la misma era malo. Sam les dijo que era la única que tenía. También le preguntaron si él era una persona, a lo que Sam respondió que no, y que él no era el único de su especie. También agregó que él le temía a las personas, temía que le pudieran hacer daño. Mientras los niños escuchaban hablar a Sam, veían que su boca no se movía en ningún momento. Sam invitó a los niños a ingresar a su casa. Por dentro había muy pocos muebles, el suelo era de metal y también había un pequeño calentador. Una vez dentro, Sam se quitó su sombrero y los niños pudieron ver 2 orificios que serían sus orejas. Sam tomó una valla, la introdujo por una de sus orejas y tras un movimiento de su cabeza, la valla apareció en uno de los huecos que serían sus ojos. Tras otro movimiento de su cabeza, finalmente la valla apareció en su boca y terminó comiéndola. Tras unos 20 minutos de charla, los niños decidieron irse. La primera persona que se encontraron fue un jardinero, a quien le contaron lo ocurrido. Este jardinero lo tomó como si de un juego de niños se tratara todo lo que le contaban. Desanimados porque esta persona no les había creído, guardaron la historia unos días, cuando decidieron volver a contarla, pero esta vez a su familia. Tal vez por preocupación, podría ser una persona peligrosa que estaba viviendo escondida por el pantano, los padres fueron con los niños al lugar donde ellos decían haber visto a Sam, pero no encontraron nada. La historia se siguió contando y llegó hasta la Asociación Británica de Investigación de OVNIs, quienes investigaron el caso creyendo que tal vez era un caso relativo a encuentros extraterrestres. En el año 1978 se conoció más esta historia gracias a una publicación hecha por esta asociación. Desde entonces, la historia del payaso de Sundown es un misterio que muchos investigan. ¿Era el payaso un extraterrestre? ¿Una persona que vivía de forma extraña en ese lugar? ¿Un ser de otra dimensión? ¿O simplemente la historia inventada por unos niños durante una tarde de juegos? Jason era un joven sin un camino definido en su juventud. Según él, su vida consistía en salir 6 o 7 veces por semana a la noche con amigos a tomar alcohol y levantarse al día siguiente con resaca. Solo se interesaba por las fiestas, el alcohol y las chicas. Pero su vida tendría un cambio rotundo un viernes 13 de septiembre del año 2002. Esa noche, Jason salió con un amigo y una amiga a un bar donde podían hacer karaoke. Él subió al escenario y cantó una canción de Bon Jovi. Mientras cantaba miraba al público, y entre el público vio a 2 hombres sentados en una mesa, casi en un rincón del bar. Jason no les prestó más atención que al resto, pero esas personas le cambiarían la vida.
Tras un rato en el bar, el grupo decidió irse. Y una vez que estaban fuera del establecimiento, fue cuando Jason sintió un fuerte golpe detrás de su cabeza que lo tiró al piso. Más golpes siguieron a ese primero. Jason apenas podía defenderse. Su amiga y amigo miraban en estado de shock sin poderlo ayudar. La gente que aún estaba en el bar miraba por la ventana hacia afuera cómo Jason recibía golpes de los dos hombres que antes Jason había notado entre el público. Uno de ellos le dijo: «Dame tu chaqueta». La golpiza que estaba recibiendo era solo para robarle. Como pudo, Jason se la sacó. Ya incluso estaba sucia y en mal estado por la golpiza que había recibido. Pero eso fue suficiente para que los dos hombres se fueran. Por suerte para él, un hospital estaba cerca y lo llevaron rápidamente. Los análisis demostraron que un riñón le sangraba y tenía conmoción cerebral. Tras este ataque, y debido a que nadie lo había ayudado, Jason desarrolló un temor a salir de su casa. Pero no fue lo único que desarrolló. El traumatismo en su cabeza le cambió la forma de ver las cosas. Según Jason, él veía todo ligeramente pixelado. Las nubes, el sol, miraba el agua irse por el desagüe y veía tangentes, con líneas como olas que se cruzaban. Era como si fuera un videojuego. Para él esto era hermoso, pero también lo asustaba. Lleno de curiosidad por lo que le pasaba, empezó a investigar y aprendió todo lo que podía sobre geometría fractal. Jason podía ver patrones en todo. Esa forma de ver las cosas lo llevó a superar su miedo a salir de su casa y estudiar en una universidad donde conoció a quien se convertiría en su esposa. Jason quería saber realmente qué le ocurría, y tras contactar con una especialista, se confirmó que él tenía síndrome de Savant o sabio. Hoy, Jason es considerado un genio de las matemáticas gracias a su habilidad de, entre comillas, ver los números y la geometría en todo. Y también es una de las 40 personas en el mundo con síndrome de Savant adquirido, una condición en la que emergen talentos prodigiosos en matemática, música o arte en personas previamente normales después de una lesión o enfermedad cerebral. Y tal como dice Jason, él es la prueba viviente de que estos poderes mentales están ocultos en todos nosotros. En la noche del día 18 de febrero del año 1936, en el War Memorial Hospital de Sault Ste. Marie, se encontraba un paciente llamado Jeffrey Desrosiers de 38 años, quien se estaba recuperando de una lesión. La habitación la compartía con otros pacientes, entre ellos Harvey Davenport. Jeffrey le pidió a Harvey que le alcanzara un espejo que se encontraba en una de las mesitas al costado de una de las camas, para poder mirarse mientras se peinaba. Este lo hizo y Jeffrey se quedó viendo su reflejo unos instantes. Y en esos segundos, su cara se empezó a transformar. De golpe, se lo veía aterrorizado y estaba pálido. Jeffrey miró a Harvey y le dijo: «Voy a morir, lo veo en el espejo». Mientras se recostaba sobre la almohada, apoyó débilmente el espejo sobre la mesa de acero que tenía cerca de su cama, y extrañamente hizo otro comentario a Harvey: «No podrás recogerlo», y tras esto murió. Durante 24 horas, por más esfuerzo que hicieron los pacientes y personal del hospital, el espejo permaneció pegado a la mesa sin poder moverse de ninguna forma. Incluso podían arrastrar la mesa agarrando solo el espejo. Harvey había sido el primero en intentar tomarlo, pero al no poder recogerlo se asustó. Una enfermera llamada Adeline Knopf, con un picahielo, hizo presión sobre el espejo y este terminó soltándose, pero en pedazos. El doctor de Jeffrey estaba seguro que él no había utilizado ningún tipo de pegamento en el espejo
y cuando se le preguntó si creía que algo sobrenatural había ocurrido, él respondió con una pregunta: ¿me veo supersticioso? Se tuvieron en cuenta varias posibles explicaciones. Una de ellas era que la transpiración de Jeffrey podría haber provocado una reacción química haciendo que el espejo se adhiera a la mesa. Un psicólogo propuso la posibilidad de que la hipnosis colectiva podría haber causado el fenómeno. Pero para Harvey, Jeffrey había visto algo en el espejo que le anticipó su muerte, y la explicación que encontraba era que el moribundo había lanzado una maldición sobre el espejo. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.